Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Toda Charla es Política, un ciclo donde tratamos de brindarte herramientas conceptuales de la teoría política y un espacio de debate lo más seguro que podamos en estos tiempos de tanta estridencia. Veníamos hablando en otro capítulo sobre la emocionalidad en política, como esto no es algo nuevo, pero sí tiene algunas características que son diferenciales. Y estamos acá con Alejandra Ciuffalini, que nos viene a hablar un poco de dónde venimos, ¿no, Ale? Porque estamos en un momento donde la emocionalidad está a flor de piel en la política, pero uno mira para atrás lo que fue la modernidad y piensa en esa vida en donde todo tenía posibilidad de ser estable, ¿no? El trabajo podía ser algo estable, la familia podía ser algo estable, el techo. Había posibilidad de construcción de un proyecto de vida a largo plazo, basado en un deber ser, en una razón que a todos se nos presentaba como de sentido común, como un proyecto de vida común o normal, como se le puede llegar a decir de alguna manera. Pero esto también impregnó a la política, esta racionalidad, esta manera de proyectar, de planear. La modernidad estuvo muy marcada por eso, ¿no? Fue como fundamental la racionalización en política, de dónde veníamos antes. Hola Lili. Hola. Sí, creo que sí. Creo que si uno mira sobre todo buena parte del siglo XIX-XX, lo que observamos es que existe todo un tiempo de racionalidad en relación a cómo se va estructurando la vida, no solo la vida pública, sino también la vida privada. Vemos las sociedades del siglo XX son sociedades fuertemente disciplinares, donde el deber ser es un aspecto fundamental, y en las que el tiempo tiene, digamos, una durabilidad enorme. Entonces, son sociedades de previsibilidad. Claro. Todo el esfuerzo de la política del siglo XX, democrática, es darle previsibilidad no solo a los países o los estados, sino también a las vidas familiares. Entonces uno tiene en ese tiempo una estructura perdurable en todos los aspectos. El empleo es un empleo que es perdurable, la gente comienza en un espacio a trabajar y probablemente toda su vida, su trayectoria laboral sea en el mismo espacio. La familia, se vuelve como otra instancia donde, bueno, el hecho que el vínculo sea indisoluble del matrimonio durante muchísimo tiempo previo al divorcio, hacía que también estuviera ese espacio fuertemente estable, y entonces uno tiene sociedades con un cambio muy lento. La racionalidad, las sociedades más disciplinares, más racionalistas, tienen cambios muy descansados en el tiempo. No tiene o grandes fracturas, ¿no? Revoluciones muy puntuales que desarman todo el orden, pero si no, el tiempo transcurre, de una manera casi ordenada, diría, con las excepciones de países específicos como el nuestro, ¿no? Que tienen un cierto Claro, desorden, sí, que de sí, estabilidad, ahí nomás y gracia. claro, eh, hagamos esa salvedad porque es necesaria, pero Estamos en el tercer mundo, no estamos claro. hablando de países desarrollados, del tío, donde de repente los proyectos modernos pudieron desplegarse por completo y no se veían interrumpidos, ¿no? Cíclicamente.
Claro, ciertamente hay eso, que es una diferencia, pero el hecho de la racionalidad como el código estructurante de una sociedad te permite eso, sociedades estables, en las cuales el presente y el futuro son una cuestión previsible, uno sabe hacia dónde van, y tiene un esquema de recompensas para los individuos que también es previsible. Uno sabe que si trabaja, se esfuerza, va a ir ascendiendo o mejorando sus condiciones de trabajo y va a tener un desarrollo un poco más, un desarrollo mayor, que el que tenía previamente, digamos, como el ascenso social también previsible y posible, y que tiene que ver con eso, con las formas meritocráticas. Son los modelos fordistas, básicamente, tipo fordistas, ¿no? Donde hay esas sociedades que hacen de la estabilidad un hecho significativo. Y en eso la racionalidad política es fundamental. Por eso casi todos los grandes programas de gobierno de las sociedades, que incluían planes quinquenales, proyecciones a largo plazo, un énfasis en la planificación estatal, ¿no? ¿Qué se hacía? ¿Cómo debía hacerse? Con una mirada hacia un futuro bastante largo en el tiempo, eso es el énfasis en la racionalidad. Pero además en esas sociedades lo que vos tenés que la política se estructura a partir de programas políticos. La gente votaba y votaba plataformas. Había en los distintos partidos, previos a las elecciones, Programa, tal cual. claro, la elaboración de un programa de gobierno. Y ese programa de gobierno era el compromiso establecido, digamos, muy racional, es decir, uno votaba sabiendo exactamente cuáles iban a ser los pasos previstos, salvo algún hecho imprevisto, que esos gobiernos Claro, iban concretamente por dónde iba a ir. por dónde iba a ir, en qué sentido se iban a dirigir los esfuerzos colectivos, ¿no? Del Estado respecto de la sociedad. Entonces, esas sociedades tienen ese nivel, por eso teníamos enormes espacios burocráticos de planificación, enormes, que son los que han desaparecido. Que le Eh, daban certidumbre un poco a la burocracia era planificadora, en su buen aspecto, digamos, era lo que, lo era lo lo bueno que tenía, digamos. Era lo posible en ese tiempo. Uno no podría evaluarlo con el presente, si eso sería mejor hoy, digo, Claro. es incompatible quizás con la dinámica actual de la forma de producir y consumir que tenemos y de vivir. Entonces, y con el desarrollo tecnológico de hoy. Pero en ese momento, esos grandes administraciones planificadoras permitían esta previsibilidad. Y eso era lo que le daba racionalidad a la política. Eso es lo que se quiebra a partir de más o menos la década de los 80-90, aquí y afuera, en el resto del mundo. Eh, Más que los partidos y sus programas, lo que aparecen son los candidatos. Si vos mirás el énfasis de que las grandes consultoras de imagen hoy no tienen que ver con los grupos que van a acceder al poder, esto es con los partidos. Tienen que ver con la figura de alguien que encarna lo que podría ser la voluntad colectiva. Es una persona. Por eso tenemos hoy un énfasis en la imagen del candidato, pero no tenemos plataformas. Es decir, no sabemos exactamente qué va a hacer, más que a grandes líneas, ¿sí? Lo que dice, lo que enuncia, qué es lo que va a hacer como programa de gobierno. Y esto de que ya no exista una cuestión programática tan certera, tan estricta, tan sometida al voto, en donde el ciudadano tiene la posibilidad de contrastar lo que se dijo con lo que se hace. Eh, digamos, mi pregunta es si eso también en algún momento se fue de eje en el sentido de una extrema racionalización. ¿Hay riesgos? ¿Tiene la racionalidad algún tipo de riesgo de que llevado al extremo yo me siento en un escritorio a planificar un ajuste? Si yo lo hago basándome puramente en la racionalidad,
Entonces la cuestión humana, que es propia del gobierno, queda un poco ahí en riesgo también. Claro, a ver, Hay en la modernidad momentos en donde esa racionalidad se fue de mambo, digamos, se fue. sí, los procesos totalitarios son eso, Vos los ves así, totalmente, digamos. o de burocratización así como extrema. Y procesos de de alta burocratización también. A ver, la racionalidad, puesta en como único código, sin emoción, es también un problema. Claro. Es un problema muy grave porque, eh, lleva a procesos deshumanizantes o a procesos poshumanos. Uno puede recordar ahí, y no es casual, el texto de Orwell, de 1984, Un mundo feliz, de Huxley, lo que marcan es exactamente eso, un mundo donde la emoción, es exiliada de las formas de la sociedad y la política, y es un mundo absolutamente planificado, donde cada uno, con las diferencias que existen en cada obra, voy a ser genérica, Sí, pero donde cada uno acepta el lugar que le tocó, claro. se adecúa a la posición que le tocó y a las tareas que le tocan, donde la sociedad está absolutamente estandarizada, planificada y los movimientos de los individuos también. Y entonces, bueno, ahí tenés un problema enorme que es a dónde queda la libertad individual, a dónde queda el libre pensamiento, digamos, la racionalización extrema o Matrix, por ejemplo. Digamos, llevan a esa deshumanización. No es algo que no podemos dejar de considerar, no es que la racionalidad es toda buena, la emocionalidad es toda mala No, o porque viceversa. digo, ahora la emocionalidad está siendo planificada, digamos, está habiendo un criterio racional en la administración de las emociones, eh, a través de redes sociales, a través de distintos dispositivos en donde la racionalidad ya deja de ser algo calculado solamente con respecto al aspecto material de la existencia, sino también que se avanza hacia una racionalización o una algoritmización de las emociones. Sí, em, definitivamente algo de eso hay, eh, pero es distinto. Las cosas cambian, no porque cambia algo, un solo aspecto de la sociedad. Cuando algo cambia es porque hay un momento de inflexión. ¿Cuáles son esos puntos? ¿Cuándo se quiebra el relato moderno? ¿Cuándo cae? Bueno, la gente ha empezado a hablar de posmodernidad muy tempranamente, ¿no? Nosotros tenemos teóricos que hablaban de la posmodernidad en la década del 70. Yo creo que probablemente ahí empieza un movimiento, posmoderno, una crítica a la modernidad como proyecto colectivo, con otros grupos de teóricos y filósofos que se oponen a la posmodernidad y entienden a la modernidad como un proyecto que siempre uno podría mejorar y, qué sé yo, estoy pensando en, por ejemplo, en Habermas, ¿no? Que él abona una modernidad que se va a ir reconstruyendo. Y que convive con la posmodernidad. O sea, tampoco es que uno un día se terminó la modernidad y al otro día empezó la posmodernidad, sino que son cosas que se van Sí, yo creo acomodando. que se apresuraron los teóricos posmodernos de la década del 70. Ellos allí lo que enunciaban, estoy pensando en Lyotard, por ejemplo, eh, Claro. lo que pensaban es que se acababan los grandes relatos, ¿no? Que los grandes proyectos colectivos, por ejemplo, el proyecto colectivo que significaron las grandes revoluciones liberales o las revoluciones socialistas como transformaciones globales que implicaban desde la dimensión del individuo hasta la dimensión del Estado, todo cambiado, como esos grandes relatos de comprensión del mundo y de la construcción colectiva, eso desaparece, dice Lyotard. Lo que tenemos es una explosión de microrrelatos que atomizan y discuten entonces las nociones de verdad, ¿no? Es básicamente eso. Ya no, la gente le cuesta mucho hoy admitir que hay una única verdad. Si vos le preguntas a los abuelos y bisabuelos, no tenían ninguna dificultad con reconocer una única verdad. Digo, más allá de que siempre había más de una, pero técnicamente cada uno podía enunciar claramente la verdad. Hoy está estallada la verdad. No es que no exista, la verdad existe, ¿no? Pero Para a vos, ver, la verdad, vos existe. ¿Querés que sigamos charlando por por el su tema? no, me va a mandar. Gracias, Ale. Nos vemos en la próxima. Bueno, gracias a ustedes por entrar.
Y nos vemos en el próximo episodio de Toda Charla es Política, donde seguiremos hablando de la política, las emociones, la racionalidad y este tiempo que nos toca. Gracias.